Medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y moda, para datos agrupados. Primero que nada debemos identificar qué es lo que queremos realizar. Para eso necesitamos tener el intervalo y la frecuencia. Teniendo esto, vamos a saber que vamos a utilizar las fórmulas de datos agrupados. Para sacar cualquiera media aritmética, mediana o moda, primero debemos de sacar los límites reales. ¿Cómo se sacan esto? Primero se sacan con identificando la variación. En el primer intervalo tenemos 179 y el segundo 180. La variación sería 1. Al contar la media variación sería 0.5. Sacamos la fórmula que es límite inferior 150 menos media variación da 149.5. El segundo límite real superior es el límite real más la media variación. Sería 179 más 0.5, da 179.5. Así sucesivamente. Después deberíamos de sacar la marca de clase. Recordando que la fórmula de la marca de clase es límite inferior más límite superior entre 2, que sería 150 más 179 entre 2 da 164.5. Así sucesivamente en todos los intervalos para sacar la marca de clase. Después se saca la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada va a sacarse conforme a la frecuencia normal, sumando el anterior. En el primer intervalo que tenemos 8, se le va a sumar el intervalo anterior. Como no tenemos nada, va a pasar siendo 8. Después, 8 más 23 da 31. 31 más 17 da 48. 48 más 18 da 66. 66 más 8 da 74. 74 más 4, 78. Y finalmente 78 más 2, 80. El último resultado del intervalo número 7 de la frecuencia acumulada debe de ser igual al total de la frecuencia. Si estos dos números no están igual, es que hay un error en la frecuencia acumulada. Después se debe de sacar lo que es la frecuencia relativa. Para sacar esta columna solo es la división de la frecuencia normal entre el número total de datos por cada intervalo, lo que es 8 entre 80 es 0.1, 23 entre 80 0.28 y así sucesivamente. La sumatoria de esta columna debe de ser igual a 1 o casi 1, en este caso es 0.98. Va a ser la diferencia cuántos decimales tomemos en las operaciones. Para sacar la frecuencia relativa acumulada se saca con la columna de la frecuencia acumulada normal. Y es lo mismo, es 8 entre el número total de datos, que es 80. El primer número va a ser igual, ya que es el número igual de la frecuencia. En la segunda columna sería 31 entre 80, 0.38. 48 entre 80, 0.6. 66 entre 80, 0.82. 74 entre 80, 0.92. 78 entre 80, 0.97. 80 entre 80 debe de dar 1. Los círculos verdes indican que el número del intervalo 7 de la frecuencia relativa acumulada tiene que ser 1 igual que el total de la sumatoria de la frecuencia relativa. Si estos dos números no coinciden, o mejor dicho, no coinciden por mucho, significa que está mal. Si es por centésimas, no hay ningún problema. Después de eso, pasamos a la multiplicación de la frecuencia normal por la marca de clase. Se haría por cada intervalo. Ser 8 por 164.5 da 1316. 23 por 194.5 da 4473.5 y así sucesivamente. Cuando se acabe la multiplicación por cada intervalo, la sumatoria de esta columna de frecuencia por marca de clase daría un total de 18.410. Eso solo se sustituye en la fórmula de la media, que solo es el promedio.
es la sumatoria de la frecuencia normal por la marca de clase entre el número total de datos, lo que quedaría como 18.410 entre 80. La media aritmética es de 230.12. Para sacar la mediana, solo es seguir la fórmula. La mediana es igual al límite real inferior más la multiplicación del número total de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior sobre la frecuencia de ese mismo intervalo por el tamaño del intervalo. Primero lo que se tiene que realizar es encontrar el intervalo donde se encuentra la mediana, y eso se hace haciendo la operación del número total de datos entre 2, que sería 80 entre 2 es 40. Ese número se va a buscar en la columna de la frecuencia acumulada. Siempre tiene que pasar el número, nunca debe de faltar. Lo que en este ejercicio el número del intervalo de la mediana es el número 3. Después de eso se sustituyen los valores en la fórmula, dando el límite real inferior, que es el círculo morado, es 209.5, más n entre 2 da 40, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior es 31, el círculo azul, entre la frecuencia de ese mismo intervalo, que es en color rosa, que da 17. Por el tamaño del intervalo, que es 30. ¿Cómo se saca el tamaño del intervalo? Con la fórmula límite real superior menos límite real inferior, que es 239 menos 210. Se saca la fórmula. Recuerden que primero tienen que hacer los paréntesis, lo que es el número total de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada. Después se divide entre la frecuencia normal por el tamaño del intervalo y por último se suma el límite real inferior, lo que nos da un total de mediana es 225.38. Para sacar la moda, la fórmula es moda es igual al límite real inferior más el producto de la diferencia de la frecuencia anterior sobre el resultado de la diferencia de la frecuencia anterior más la diferencia de la frecuencia siguiente por el tamaño del intervalo. Primero que nada se debe encontrar el intervalo donde se tenga la moda. Eso se saca encontrando cuál es la frecuencia que tiene mayor popularidad o que es más alta. En este caso encontramos que el renglón que tiene mayor frecuencia es el 23, es el renglón número 2. Después se sustituyen los valores. Sería para sacar el triángulo 1 es 23 menos 8 es igual a 15. Después para sacar el triángulo 2 es 23 menos 17 da igual a 6. Por el tamaño del intervalo que es 30. El límite real inferior es 179.5. Se sustituyen los valores y va a dar un resultado de 200.92. Se debe de tener en cuenta que los tres valores de medida de tendencia central deben de ser parecidos, no debe de haber mucha significancia o diferencia entre los datos, ya que estarán mal. Como su nombre lo dice, son medidas centrales. Van a tender a ser parecidos o en dado caso hasta iguales.